Buenas tardes. Este video se va a tratar sobre minería de datos. El tema sería creación de soluciones para la creación y consulta de modelos de minería de datos con DMX. Será el tutorial de DMX de ByteBuilder. Cabe recalcar que este tutorial está siendo o estará siendo realizado por medio de un tutorial de Microsoft que nos ofrece en su página oficial. Bueno, mi nombre es Cristian Jesús Barcia Delgado. Este video es realizado para la materia de inteligencia artificial dictada por el ingeniero Jorge Pincay en la Facultad de Ciencias Informáticas en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ubicada en Ecuador. Bueno, procedamos entonces a la elaboración de este tutorial, al desarrollo de este tutorial a continuación. Bueno, nosotros vamos a utilizar el tutorial de Microsoft llamado tutorial DMX de ByteBuilder. El objetivo de este tutorial nos dice que aprenderemos a crear, entrenar y explorar modelos de minería de datos utilizando el lenguaje de consultas en extensiones de minería de datos, y nos da un escenario en el cual nosotros vamos a trabajar, el cual será de que nos dice que Adventure World Cycles ha decidido ampliar su análisis de datos mediante la creación de una aplicación personalizada que use la funcionalidad de minería de datos. El objetivo de esta aplicación personalizada es poder tomar como datos de entrada características concretas acerca de un cliente potencial y predecir si adquirirá una bicicleta. Luego nos dice también que va a tomar como datos de entrada una lista de clientes potenciales, así como características acerca de los clientes y predecir qué clientes adquirirán una bicicleta. Bueno, el tutorial Microsoft nos los ha dividido en 5 lecciones, los cuales será crear una estructura de minería de datos, agregar modelos de minería de datos, procesar la estructura de minería de datos, examinar los modelos de minería de datos y ejecutar las consultas de predicción. Para eso iremos nosotros a nuestra primera lección, a la cual nos dice que vamos a crear la estructura de minería de datos de ByteBuilder. En esta lección nos dice que nosotros vamos a aprender a crear una estructura de minería de datos que permita decidir si un cliente es un cliente potencial de Adventure World Cycles adquirirá una bicicleta. Si no está familiarizado con la estructura de minería de datos y su rol en la minería de datos, nos indica que veamos este link, en el cual nos dice que es un link sobre estructura de minería de datos de Analysis Service, minería de datos. Bueno, como principal punto en esta tarea, nos dice que vamos a trabajar con la instrucción de Create Meaning Structure, y que vamos a crear una estructura a la cual ya ellos nos indican cuáles son los campos que vamos a ubicar para realizar la consulta, y al final de la página nos indica la instrucción completa de la estructura de la minería de datos que vamos a utilizar. En este caso, esta consulta nos dice que vamos a crear una estructura con el nombre llamado ByteBuilder, y en el cual tendremos los siguientes campos que están dentro de los paréntesis, y además nos dice que vamos a tener un número de casos por medio de esta línea. Nos dice que vamos a tener un número de 1000 casos dentro de la consulta. Bueno, procederemos a copiar entonces esta consulta, y para realizar nosotros nuestro trabajo vamos a utilizar el SQL Server. Le daremos en conectar, pero no como motor de base de datos, sino como Analysis Service, porque a diferencia del motor de base de datos convencional, nosotros vamos a utilizar el del Analysis Service, en el cual nos crea bases de datos en lo que toma más bien como referencia bases de datos
que nosotros hayamos trabajando en el SQL, el Server Data Tool. Para eso nosotros vamos a tomar también en cuenta una base de datos, la cual es Basic Data Mining, que fue trabajada en el Server Data Tools en un video tutorial anterior, también realizado con los manuales de Microsoft, el cual fue llamado Minería de Datos Básica. Bueno, para realizar nosotros nuestra consulta, vamos a dar clic en Nueva Consulta y aquí pegaremos el texto copiado. Bueno, como ya les expliqué, nos dice que vamos a crear una estructura llamada ByteBuyer con los siguientes campos y que tendrá un número de casos de 1000. Lo siguiente que debemos hacer es dar clic en ejecutar. Nos dice que está ejecutando la consulta y luego nos indica que la ejecución ha finalizado. Por ende nos dice también que la consulta fue ejecutada correctamente. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que la estructura ha sido ya agregada a nuestra base de datos que tomamos nosotros de prueba? Bueno, pues vamos a base de datos, entramos en la carpeta de Basic Data Mining, que fue la que escogimos. Estaba trabajando en la otra base de datos que está acá, de minería de datos básica. Le cambiaré porque necesitamos trabajar en la base de datos en la Basic Data Mining, que es la base de datos que tomaremos de prueba, como les había dicho, y daremos nuevamente en ejecutar. Ya, una vez que ejecuta, vamos nosotros a ir a estructura de minería de datos y aquí nos aparecerá el nombre de ByteBuyer. Ya, luego con esto nosotros ya hemos culminado la lección 1 de nuestra práctica. Para eso procederemos a ir a la lección 2, la cual nos indica que vamos a trabajar agregando modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos de ByteBuyer. Nos dice que en esta lección se agregarán dos modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos de ByteBuyer. Bueno, además de eso nos dice que vamos a trabajar con la instrucción de Alter Mining Structure, que lo que va a hacer es modificar nuestra estructura de datos creada anteriormente. Nos explica también brevemente cuál es la estructura la cual vamos a utilizar y al final nos indica también cuál es el código ya construido completamente, el cual lo vamos a copiar. Nos iremos nuevamente a nuestro SQL, daremos clic en Nueva Consulta, pegaremos nuestro código y tendremos que verificar que aquí esté seleccionado Basic Data Mining, porque como se los dije anteriormente, esa es la base de datos en la cual vamos a trabajar. Ya, explicando brevemente nuestro código de consulta, nos dice que vamos a alterar o a modificar la estructura de ByteBuyer, que es la estructura que creamos, y además de eso vamos a agregar un modelo de árbol de decisión con los siguientes campos. Y nos dice incluso que vamos a utilizar como algoritmo el Microsoft Decision Tree, que es el árbol de decisión de Microsoft. Además de eso nos toma como referencia de que vamos a trabajar también bastante dentro de lo que es ByteBuyer por medio del predict. Luego daremos clic en ejecutar. Nos envía un error, nos dice que no se ha encontrado la estructura de origen Customer Key para la columna modelo de minería. Ya vamos a revisar eso. Bueno, el error que nos sale es porque no tenemos las llaves en Customer Key. No verificamos eso al momento de poder ejecutar nuestro código y luego le daremos en ejecutar.
Listo. Ya solucionamos nuestro inconveniente. Era porque teníamos la palabra customer key todo unido, y además de eso no teníamos puesto nuestros corchetes, o sí, corchetes. Bueno, luego de esto verificamos dentro de ByteBuilder el modelo de minería de datos que hemos creado. En este caso es el de árbol de decisión que especificamos dentro de esta línea de código. Bueno, ahora dentro de nuestro tutorial también ahí nos dice que también podremos agregar un modelo de minería de datos de agrupación en clúster a la estructura. Nos da una pequeña explicación de lo que es y nos indica al final también cuál es la instrucción completa que debemos seguir, para lo cual nosotros en la consulta anterior lo que haríamos es borrarla y pegar la consulta que tenemos acá. Ahora nos dice que vamos a alterar nuevamente la estructura de ByteBuilder y vamos a agregar un modelo de clustering usando el algoritmo de Microsoft de clustering. Luego le daremos en ejecutar. Nos dice que está ejecutando y ejecuta la ejecución finalizada, perdón. Ahora le daremos en actualizar. Veremos nuevamente la estructura de minería de datos, estructura, y nos damos cuenta que ya tenemos creada el clustering, simplemente agregando estas tres líneas, especificando qué tipo de modelo de minería necesitamos hacer y qué algoritmo vamos a utilizar dentro de nuestro modelo de minería. Con esto de aquí finaliza la lección 2, nos indica que debemos ir a la lección 3, la cual es la de procesar la estructura de minería de datos de ByteBuilder. En esta lección nos dice que vamos a utilizar la instrucción de insert into a la vista de target mail de la base de datos de muestra de Adventure Wars 2012. Bueno, ese Adventure Wars 2012 es la base de datos con la cual nosotros trabajamos en un inicio para poder nosotros extraer las tablas que necesitábamos para realizar nuestro modelo de minería de datos básica, que lo estuvimos realizando en el SQL Data Tool. Y nos dice además de esto que dentro de la plantilla de la estructura nos dice que para entrenar la estructura de minería de datos y los modelos de minería de datos asociados usaremos la instrucción insert into, que es para insertar en cierta tabla el código de la instrucción, que se puede dividir en las partes siguientes. Nos dice que se puede dividir en identificación de la estructura de minería de datos, en la visualización de una lista de columnas y en la definición de los datos de entrenamiento. Bueno, ahora buscamos dentro de nuestra manual, después de que nos explican cada cosa un poco detallado, al final nos da un código que nos dice que esta es la apariencia de la instrucción completa, como debería quedar. Copiaremos este código y voy a cerrar esta consulta, le daré que no la quiero guardar y pegaremos el código. Bueno, la estructura nos dice que vamos a insertar en la estructura de minería de ByteBuilder los siguientes campos y que
y que por medio del Open Query Adventure World 2012 DW verificamos incluso también que sea el mismo nombre que tiene el origen de datos. En este caso es Adventure Wars DW 2012. ¿Ya? Sí. Y nos dice que va a seleccionar los siguientes campos dentro de la tabla llamada BetTargetMail. Verificamos que no haya ningún error dentro de la consulta y le daremos en ejecutar. Comienza a realizar la ejecución y bueno, el proceso demorará también cierto tiempo, un poco, por lo que comienza a recabar dentro del origen de datos de Adventure World 2012, que sería la base de datos original de la cual estamos utilizando para obtener las tablas en este caso de BetTargetMail, que son las que nosotros utilizamos en un principio dentro del server Data Tools, dentro de lo que fue el manual de modelo de minerías de datos básica. Y bueno, nosotros nos ha finalizado la consulta. Ahora haremos lo siguiente. Bueno, una vez que se ha ejecutado, podemos dar como finalizada la lección 3 y proseguir a la lección 4, la cual nos dice que vamos a examinar los modelos de minería de datos de Bytecodec. Nos dice que en esta lección utilizaremos la instrucción de select para explorar el contenido de los modelos de minería de datos del árbol de decisión de agrupación en clusters creada en la lección 2, que creamos el de árbol de decisión y el de clúster. Tomamos los algoritmos de Microsoft prácticamente, y nos dice que para las tareas vamos a realizar 3, los cuales explorar el contenido incluido en los modelos de minería de datos, devolver los casos de los datos de origen utilizados para entrenar los modelos de minería de datos, y explorar distintos estados disponibles para una columna discreta específica. Bueno, para ello nos explica qué es lo que vamos a hacer, que vamos a devolver el contenido de un modelo de minería de datos, y nosotros lo que vamos a realizar en un principio va a ser esta línea de aquí, esta instrucción, lo cual lo que va a hacer es seleccionar todo de clustering, o sea, va a seleccionar todo el contenido dentro de la tabla clustering, dentro del clustering, que fue el modelo de minería de datos que nosotros creamos, y daremos en ejecutar. Bueno, aquí en el bueno, lo que se me cerró aquí la consulta, porque le di aquí en cerrar y le puse que no quería guardar. Bueno, lo que hice fue ejecutar nuevamente la consulta dentro de Basic Data Mining, que es la base de datos que estamos utilizando, y aquí básicamente lo que nos muestra es todo el contenido que tenemos dentro del clustering del modelo de minería de datos que creamos, y nos muestra todo el catálogo, model esquema, model name, todos los valores que contiene dentro de esa tabla. Lo siguiente que vamos a hacer es nos vamos a nuestro manual, y nos dice que podremos guardar con el nombre de mxquery 1. En este caso yo no lo guardaré. Nos dice que ahora lo que necesitamos hacer es usar la obtención de detalles por medio del select también. Esta vez vamos a realizar nuestra consulta
por medio de esta línea de comando, esta línea, la cual la pegaremos en nuestra consulta y nos dice que esta vez vamos a tomar o a seleccionar todo dentro de los casos. Ahora ejecutamos. No, ejecuta la consulta y nos muestra todos los datos dentro del árbol de decisión. A diferencia del de clustering, vemos que tiene un poco menos de columnas, pero contiene más datos dentro de su tabla en el modelo de Decision Tree. Además de eso, nos indica aquí dentro de nuestra tabla, con Bike Buyer, o sea, compradores de bicicleta, los que han comprado marcados con 1 y los que no han comprado marcados con 0. Además de eso, nos muestra un rango de edad, o sea, la edad de la persona que ha comprado la bicicleta. Y las millas, o sea, esto aquí ya es bastante para lo que es los árboles de decisión, ya el gráfico, para ver cuál es la decisión y cuál es la relación más fuerte que hay entre un dato y el otro, y cuál es la relación más fuerte para poder llegar a comprar en sí una bicicleta, o cuáles fueron los datos más específicos para que nos vamos ahora a nuestro manual nuevamente. Y nos dice que ahora lo que vamos a hacer es devolver los estados de una columna discreta del modelo de minería de datos. Nos dice que en el paso siguiente, en la instrucción select distinct, es para devolver los distintos estados disponibles de la columna del modelo de minería de datos. Bueno, aquí nos indica que vamos a copiar el siguiente código, el cual nos indica que vamos a seleccionar por medio de una distinción dentro de Bike Buyer, que es nuestra estructura de minería, y vamos a tomar lo que son el árbol de decisión, lo ejecutaremos y debería darnos como resultado los valores que se han tomado en cuenta, en este caso 0 y 1, para saber si ha comprado o no ha comprado. ¿Ya? Tenemos los dos valores de Bike Buyer. En este caso, si nosotros hubiéramos querido hacer otra consulta, tendríamos que haber ubicado aquí otro nombre de la columna y saber especificar, como quien dice, cuál es el dato que nosotros necesitamos saber. Con esto aquí concluye la lección 4 y procederemos a la quinta y última lección dentro de nuestro tutorial, la cual nos dice que es de ejecutar consultas de predicción. Bueno, para ejecutar una consulta de predicción nos dice que utilizaremos el formato de select from, dentro de eso del modelo, y luego la predicción que vamos a tomar por medio del join de la instrucción select para crear los tipos distintos de predicciones basados en el modelo del árbol de decisión, creando en la lección 2. Tenemos dos tipos de consultas, que es la consulta singleton y la consulta por lote. La primera nos dice que es una consulta para proporcionar valores AD hot al realizar predicciones. Por ejemplo, puede determinar si es probable que un cliente sea un comprador de bicicletas, pasando entradas a la consulta como la distancia de un lugar de trabajo, el prefijo telefónico o el número de hijos del cliente. La consulta singleton devuelve un valor que indica la probabilidad de que la persona compre una bicicleta basándose en esas entradas. Y la consulta por lote nos dice que es una consulta para determinar qué clientes potenciales incluidos en una tabla es probable que adquieran una bicicleta.
Por ejemplo, si el departamento de marketing le proporciona una lista de clientes y atributos de cliente, puede utilizar una predicción por lote para determinar qué cliente de la tabla es probable que adquiera una bicicleta. Bueno, para esto nosotros vamos a hacer lo siguiente. Buscaremos en la parte de la instrucción completa que ya nos da. La copiaremos y la pegaremos en una nueva consulta. Le daremos que no. Crearemos una nueva consulta dentro de Basic Data Mining y pegaremos. Bueno, en este código nos dice que vamos a seleccionar ByteBuyer, que es nuestro modelo de minería de datos, de la estructura de minería de datos, y lo vamos a cambiar por Buyer. Luego dice que vamos a predecir el histograma de ByteBuyer como estadística de el árbol de decisión. La tomamos como parámetro el árbol de decisión. Luego nos dice que la predicción natural va a ser con los siguientes caracteres, perdón, los siguientes campos, para seleccionar si es de la edad de 35 años, la distancia que ha tenido, si es entre 5 a 10 millas, qué tan lejos vive del lugar donde se va a vender la bicicleta, si tiene house owner flags, si es 1 igual a 1, qué cantidad de carros tiene y qué cantidad de hijos. Esto lo va a tomar como parámetros para predecirnos nuestro histograma, predecir el histograma en la que es estadística. Bueno, entonces daremos clic en ejecutar y nos ejecutará la consulta, en la cual nos da dos datos, nos da Buyer y Statistic, en la cual en la estadística que nos muestra nos da los datos de la venta de bicicleta de ByteBuyer y el soporte que tiene. Nos vamos a nuestro manual y ahora seguiremos bajando y nos dice que ahora realizaremos lo que es una consulta por lotes. Lo que es una consulta por lotes nos especifica que vamos a realizarla por medio del Select From y de Prediction Join en una consulta de predicción por lotes a continuación. Se incluye un ejemplo genérico, nos dice, y lo buscaremos al final, ya con todos los datos que se van a utilizar. Lo copiaremos todo y nos iremos a nuestro programa de SQL, borraremos la consulta anterior y ejecutamos la siguiente. Bueno, en esta consulta nos dice que vamos a seleccionar el top 10 de los compradores y lo clasificaremos por el segundo nombre o el apellido, como se lo quiera definir, y el primer nombre. Para eso tomaremos como parámetro el árbol de decisión de ByteBuyer y vamos a hacer una predicción probabilística de ByteBuyer, que es nuestra estructura de minería de datos, para lo cual tomaremos el árbol de decisión como modelo de minería de datos. Ahora, por medio de Prediction Join, ubicamos en el Open Query el nombre de nuestra base de datos, que sería, en el Open Query ubicamos el nombre de nuestro origen de datos, que en este caso es Adventure Wars 2012, DW 2012. Verificamos que esté correctamente escrito y nos dice que vamos a seleccionar los siguientes campos, como last name, first name, marital status, gender, y lo que va a realizar es que nos va a mostrar nuestra predicción al momento de darle clic en ejecutar. Nos ejecuta la consulta y nos ha mostrado
nuestros resultados en lo que es el top 10. Nos lo ha ordenado por segundo nombre, primer nombre, Byte Boyer y Expression, lo cual fue definido a un principio al momento de hacer el select. Con esto damos por concluida la lección 5 de nuestro manual y también por ende damos por concluido nuestro tutorial.